Jonás. Así que le invito a que abra su Biblia en nuestro texto base que está en Mateo capítulo 12, versículo 38. Nuestro texto base está en Mateo 12, 38, ya nuestra tercera semana de la serie El libro de Jonás. Y dice Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ya sabemos cuál era la intención de los escribas y los fariseos, ¿verdad? En lo absoluto querían creer en el Mesías y no hacer caer al Mesías, porque sabemos que en la ley estaba escrito que aunque alguien, o si alguien decía a través de señales que venía de Dios e inclusive las señales se cumplían y difería del mensaje de Dios, era considerado un falso profeta. Entonces lo que ellos querían era hacer caer a Jesús, lo que querían hacer era asesinar a Jesús. Siempre desde el comienzo de su ministerio ellos quisieron deshacerse de Jesús. 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos, ¿qué dice la Biblia? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, o alguien superior a Jonás está aquí frente a ustedes y no quieren arrepentirse. Y es nuestra tercera semana y hemos estudiado que tenemos a Jonás, un profeta de Dios, sin duda, quien recibió una encomienda, ir a una ciudad inmoral, perversa, conocida por todo el mundo al ser la capital de los asirios. Y él debía de predicar juicio sobre aquella ciudad, el juicio de Dios. Sabemos que esta ciudad eran asesinos, eran perversos, eran malos. Y Jonás en su rebeldía, en vez de ir en la encomienda de Dios, se alejó lo más posible, subió a un barco, le cayó bien al capitán pagando su pasaje, se va en dirección totalmente opuesta al otro extremo de donde el Señor lo quería. La idea de él era estar lo más lejos posible del lugar donde Dios le necesitaba, para que así Dios no lo ocupara a él, sino que enviara a otro. Muchas personas solo consideran que al ser una ciudad pagana y una ciudad perversa, al hacer asesinos, solo tenía miedo, pero en realidad no era miedo lo que tenía, sino que lo que más a él le pegaba era su nacionalismo, era su racismo. Él se negaba en su carne a ir a una ciudad impía a predicar y prefirió ir contra la voluntad de Dios, porque lo que él quería era que el juicio de Dios viniera sobre ese pueblo en vez de la misericordia de Dios. Ya estudiamos que mientras iba navegando, ¿verdad?, en este barco, se levanta un terrible viento que genera una gran tempestad, provoca un caos total en la nave. Las olas eran demasiado grandes al grado de que todos en el barco reconocieron que esta tempestad era sobrenatural. Algún dios de todos los dioses que ellos adoraban estaba enojado, había algún desobediente dentro del barco. Todos comenzaron a clamar a sus dioses. Jonás, desde el momento que se subió, estaba tan extenuado de todo lo que había hecho, porque ir contra la voluntad de Dios le provocó tal estrés que al llegar a la nave solo pudo dormir, solo pudo meterse ahí y dormir. Y el capitán de la nave baja, ve que está Jonás y le dice, ¿cómo es posible que tú en medio de esta terrible tempestad estés durmiendo? Ya sabemos que echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. ¿Se acuerdan que eran 2 piedrecitas blancas o claras y oscuras? Las tiraban sobre las personas y si caían 2 veces negro o 2 veces oscuro no era. Si caían dispar, otra oportunidad, y si caían del lado claro, era el culpable. Y de todas las personas, solo con uno cayó en el lado claro, las piedrecitas, fue Jonás. Jonás ahora reconoce que es por su causa y su desobediencia que la tormenta golpeaba con tanto ímpetu. Que le preguntan, ¿qué hacemos para calmar esta tormenta? Tú tienes la respuesta. Y él les dice, tírenme al mar. Yo les decía la semana pasada que él dice, prefiero morirme antes de arrepentirme. Así hay gente. Yo tenía un profesor en la universidad que cuando le hablé del evangelio, él dijo, mira, yo he sido tan malo
que yo me merezco el infierno. Yo me merezco el infierno, dijo. Yo no quiero ir al cielo, no me hablen de Jesús, porque aunque yo sé que existe y que puedo ser salvo, dice, yo prefiero irme al infierno. Él no sabe de lo que está hablando. Piensan que el infierno es un lugar para ir a hacer carne asada. Piensan que el infierno es un lugar donde ir a pasearse. No, el infierno, dice la Biblia, es un lugar de tormento. Es más, sabemos que Dios, dice la Biblia, creó el infierno como el lugar de tormento para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero el hombre en su desobediencia acompañará a Satanás. El primer castigado ahí, el primer ser que va a tener juicio en el infierno es Satanás mismo. Él no es el rey del infierno, es el condenado del infierno. Y el problema es que el hombre piensa que el infierno es un lugar donde puede pasar su eternidad, pero no, es un lugar terrible. Dice la Biblia y lo hace un símil diciendo que el infierno es un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Dice él, tírenme al mar, prefiero morirme antes de arrepentirme, en vez de cumplir la misión de Dios, en vez de ir a predicarles a esos perversos, prefiero morir. Lo tiraron al agua y de manera impensada para Jonás, en medio de... Vieran lo que pasa, es un triciclo con una bocina así gigante. Lo tiraron al agua y todos pensamos que había un pez ahí, ¿no? Y que casi lo tiran y le achuntaron al pez. No, la Biblia dice que lo tiraron al agua. Y en el agua, mientras se estaba ahogando, mientras él se estaba ahí hundiendo en medio de las olas que golpeaban, porque acuérdense, cuando lo tiraron al agua, la tempestad se calmó arriba, pero abajo, no. El desobediente, ¿dónde estaba ahora? Dentro del mar. Pero dice la Biblia, y vimos la semana pasada, que Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragara, y ahora Jonás está dentro de un gran pez. Hoy saldremos de una gran duda, porque todos nos imaginamos a Jonás dentro de una ballena, con una antorcha, ¿verdad? Mirando las costillas de la ballena. Nos imaginamos a Jonás sentado ahí, en la lengua de la ballena, ¿verdad? Tocándole la campanilla a la ballena. Y así yo he visto un montón de dibujos, sobre todo de clases para niños, donde vemos a un Jonás cómodo dentro del estómago de la ballena, pero veremos muy opuesto fue la realidad. Jonás 2:1 dice así, Jonás capítulo 2, versículo 1. Dice, entonces, este entonces significa, después de que lo tiraron al agua, después de que el pez lo tragó, y después de 3 días y 3 noches, así somos algunos, ¿no? Bien porfiados, duros de cabeza. Después de caerse al agua y estarse ahogando, después de que lo tragó el pez, y de estar dentro del pez 3 días y 3 noches, eso significa este entonces, que es después de todo lo anterior. Los textos anteriores nos dicen, un señor tenía preparado un pez donde Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Después de 3 días y 3 noches dice, oró Jonás a Jehová, su Dios. Después de 3 días y 3 noches. ¿Qué esperó Jonás para orar? ¿Por qué no lo hizo antes? Qué impresionante es darnos cuenta el corazón de este hombre. Es más duro que muchos de nosotros. No, igual. Algunos dicen, gracias que no soy como Jonás. Pues él se tardó 3 días y 3 noches. ¿Tú cuántos años llevas de porfiado? ¿Verdad? Incomparable, ¿no? Él sí tiene un corazón menos duro que nosotros. Por eso está el ejemplo bíblico. Ahora, cuando vemos esta frase, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, vemos a Jonás en las profundidades del océano, en el vientre del pez, y este pez se cree que no era las ballenas que nosotros conocemos. Tenemos que considerar la anatomía de la ballena y el espacio que tenía Jonás para estar dentro de la ballena. Por eso cuando nosotros vemos los dibujos creemos que el estómago de la ballena era casi un departamento, ¿no? Donde estaba Jonás. Pero no.
El conducto hacia el estómago de la ballena era completamente hermético, cerrado y apretado para Jonás. Es más, él estaba sin poder moverse en el vientre de la ballena. La Biblia explica de manera racional y consciente que Dios permitió que este pez se tragara a Jonás, pero no a la comodidad que pensamos, sino a una completa incomodidad. Tenemos que considerar que él estaba en el espacio digestivo de la ballena, y en este espacio él estaba completamente inmóvil, apretado. Probablemente no tenía chances de respirar mucho. ¿Por qué? Porque la ballena, cada vez que tragaba agua, ¿qué creen que pasaba con Jonás? Se ahogaba. Miles de litros tragados por esta ballena, este pez. ¿Y qué hacía Jonás? Él era el que los recibía. Miles de litros sobre su cabeza. ¿Cómo crees que estarías tú? Además de esto, debemos de considerar los ácidos del estómago del pez, que consumían su piel, dañaban sus ojos. Cuando el pez tragaba agua, Jonás se sentía morir. Se ahogaba con la enorme cantidad de litros y litros de agua que este pez tragaba. Estaba envuelto. El hedor y el mal olor del estómago dentro del pez, donde hay restos de comida. Solo imagínate en algún momento la condición de Jonás. Estaba vivo dentro de este pez, pero no en la experiencia que tú crees. Él estaba en un momento horrible de su vida, en una experiencia mucho más impresionante de lo que tú crees. Jonás se sentía en un problema enorme, considerando que iba a morir sin duda. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así a veces en nuestra vida? Tan aproblemados que nos sentimos casi como Jonás. Estudiamos 28 semanas el libro de Job y algunos también se consideraban como Job, con tanta adversidad y tanta presión. Y aprendimos que sin duda Dios manda algunas tormentas para protegernos. Muchas veces Dios nos manda problemas, adversidades para evitarnos un problema mayor aún más adelante. Por ejemplo, un joven o una joven que se enamora de un muchacho que no teme a Cristo, o un hombre o una señorita que no conoce al Señor, que no tiene confianza en Dios, Dios va a permitir por uno o por otro lado que esa relación se rompa. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Por algo muy simple. Dios prefiere 2 o 3 meses de llanto a toda una vida de infelicidad. Los jóvenes no lo entienden, porque no entienden el trato de Dios. Es más, nosotros los hombres tampoco entendemos el trato de Dios a veces. Pero Dios siempre va a enviar tormentas para protegernos, va a enviar adversidades para protegernos. Es más, si nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, de la vida de José, ¿se acuerda de la tragedia que vivió José? Enorme tragedia, horrible todo lo que pasó en su vida. Es más, siempre fue injusto todo lo que le ocurrió, pero sabemos que Dios hizo después algo que le había hablado a él en su juventud, que lo iba a exaltar, ¿verdad? Es más, llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Y lo más impresionante de esto es que dice la Biblia que en un momento hubo hambre en la tierra, y el único país que tenía sustento, ¿cuál era? Egipto. ¿Y quién estaba ahí en Egipto? José. Qué impresionante. Pero eso no es todo. La familia de José tuvo hambre. Los hebreos o los hijos de Jacob tuvieron hambre. ¿Y dónde fueron a comprar alimento? A Egipto. Qué curioso, ¿no? Y en una de esas idas a comprar, ¿quién estaba vendiendo el alimento? José. Qué curioso, ¿no? Así algunos, ¿no? Solo lo asimilan con la casualidad. Y ahí fueron a comprar alimento, y en uno de esos viajes José era el líder de Egipto. Y toda esa hambruna, esas circunstancias difíciles, sirvieron para que al final Jacob y su familia entraran a vivir a Egipto. ¿Sabes cuántas personas entraron a vivir? 70. Y después de 400 años, salieron de Egipto 2 millones. Dios manda adversidades y problemas, tormentas, como le pasó a Jonás, para protegernos de las circunstancias que podríamos vivir aún más difíciles en el futuro. Dios quiere limpiarnos cada día, santificarnos, y quiere quitar de nosotros todo egoísmo, terquedad, carnalidad, orgullo, temores. Quiere romper en nosotros hábitos pecaminosos, quitar el rencor, la falta de perdón. Dios quiere tratar con nosotros, y para eso, ¿qué ocupará? El dolor. Aunque usted no lo crea.
Juan 15:1, búsquelo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Ahí Jesús nos habla respecto a que Él es la vid. Dice que Él es el tronco. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, yo soy el tronco y quien trabaja el tronco y las ramas para que den más fruto es mi Padre. Dice, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, fíjate que en mí, que dice estar pegado al tronco, dice, lo quitará. ¿Quién? El Padre, el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve, ¿cuánto? Más fruto. Ahora, esto en la agricultura es lo siguiente, el labrador, la rama que no tiene fruto y está seca, la corta. Porque una rama que no lleve fruto no tiene sentido que esté pegada al tronco. ¿Y qué hace? La corta. ¿Y para qué sirve esa rama? Para nada. Por eso la tiran al fuego, para que ni siquiera estorbe, no haga ni siquiera bulto. En cambio, la que tiene fruto, dice la Biblia, y también así lo hacen hasta el día de hoy, que se toma una herramienta filosa, el labrador en su mano, y toma la rama y comienza a limpiarla, a rasparla, a sacar todo lo que él puede ver que impida que tenga más fruto aún. Es más, si nosotros nos ponemos en el lugar de la rama, puede ser doloroso, pero sí dará más fruto. Asimismo, Dios trabaja con sus hijos. Ciertas circunstancias difíciles, ciertas enfermedades, problemas laborales, adversidades, crisis, para muchos creyentes es la limpieza del labrador. ¿Sabes para qué? Para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y no brillemos nosotros. Nosotros debemos de dar a conocer a Jesús. ¿Sabes cómo? Con nuestras conductas, con nuestra vida. Hablar es fácil, pero vivir. Es por eso que muchos viven en pos de las circunstancias, de sus malas decisiones. Vemos a Jonás. Fíjate, Jonás ahora está dentro de un pez, ahogándose, muriéndose, por culpa de Dios. Porque así muchos dicen, Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué, Señor, estoy pasando esto? Y el Señor te dice, por tu culpa. Tú quieres estar ahí, tú estás haciendo lo que tú has querido hacer siempre. Pero nosotros pensamos que es Dios el que nos lleva ahí. Es más, en 2 de Corintios, capítulo 12, vemos uno de los grandes ejemplos, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos muestra y nos enseña, primero, lo que Dios le dio, y segundo, lo que Dios le agregó. Dice 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones, fíjense, no me exaltase desmedidamente. Pablo en los versículos anteriores está hablando de él que él tuvo una experiencia que fue al tercer cielo y que vio el lugar que Dios tenía para sus hijos. Pero es más, dice, es algo tan maravilloso, pero Dios no me dio la posibilidad de hablarlo. Tengo que guardar silencio. Pero es tan maravilloso, dice, un lugar tan maravilloso, pero Dios no me dejó hablar de eso. Dice, pero asimismo, como Dios me dio la posibilidad de saber y conocer el lugar donde estaremos, de saber por medio de las revelaciones la obra de Dios y el plan de Dios para la vida del hombre, dice, asimismo, junto con las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero, dice, de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué dice? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Pongamos atención, miren. Dios le dio a Pablo revelación sin igual en todos los aspectos de Dios. Pablo era un privilegiado porque era usado por Dios y comprendía las maravillas de Dios, a tal extremo que tuvo esa experiencia sobrenatural que yo les narraba apenas. Pablo comprendía y conocía y experimentaba todas las grandezas de Dios, pero asimismo no estaba exento del peligro del orgullo. Fíjense, el apóstol Pablo explica que él no estaba exento del orgullo espiritual. Como muchos hoy dicen, no, yo tengo la unción, dicen. Yo puedo impartir algo que Dios me dio. ¿De dónde? Si el apóstol Pablo no lo dice, si ninguno de los apóstoles lo habla desde esa perspectiva, ¿por qué los hombres de hoy sí lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque ellos están llenos de orgullo. La Biblia dice, el que quiere ser el mayor de todos, debe ser ¿qué? El servidor de todos. Ahí es donde tú ves la obra de Dios. No en que alardean ser, sino son. Pablo explica que él no estaba inmune al peligro del orgullo. Entonces expone y dice, junto con la grandeza de las revelaciones de Dios, y para prevenir que me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice, Dios me dio dos cosas, dice él. La grandeza de las revelaciones y un aguijón de la carne. Ahora, cuando nosotros estudiamos esta palabra aguijón, muchos piensan en una abeja, una picadura, como que cuando se iba a exaltar, ¡pin!, algo le picaba. Entonces todos decimos, es algo tolerable, ¿verdad? Es algo llevadero. Pero esta palabra aguijón en el griego significa estaca de tienda. Estaca de tienda. Entonces no está hablando de un aguijón de una abeja, sino de una estaca, algo que provocaba dolor y probablemente moretones. Por eso él incluso dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es más, esta declaración quiere decir, ustedes han visto que me ha abofeteado, me han visto amoratado, me han visto golpeado. Hay muchas especulaciones respecto a lo que le ocurría al apóstol Pablo. Pero sin lugar a dudas, era algo que no tan solo le provocaba dolor, sino que toda la gente podía notar. Esto es hermoso porque no vemos a la gente en ningún momento preguntar cuál era el aguijón. ¿Sí se dan cuenta? Nadie le dijo, oye, ¿y cuál sería el aguijón? ¿Y qué es lo que le pasa, apóstol? No, todos sabían. Todos sabían cuál era el aguijón, por eso nadie pregunta. Todos entendían de qué se trataba. No era un secreto el aguijón, pero las revelaciones, sí. ¿Sí me explico? O sea, Dios le daba revelaciones al apóstol Pablo, pero toda la iglesia sabía que por causa de las revelaciones él tenía un problema al cuerpo, una enfermedad. Algo que el Satanás lo traía, miren, así Dios lo permitía. ¿Con qué objetivo? Para que no se exaltase de sobremanera. Este aguijón, todo esto que le ocurría en el cuerpo, Pablo lo declara como un regalo del Señor. Un regalo. ¿Tú consideras que tus padecimientos son un regalo del Señor? Si a veces ni consideras a tu cónyuge un regalo del Señor, imagínate. Estás orando para que el Señor se lo lleve, ¿no? Como a Jonás. Pues sí. Al principio no fue así. Para Pablo no era agradable. No entendía el por qué iban de la mano las revelaciones y el aguijón. No era grato. Probablemente en su incomprensión incipiente, Pablo le pide al Señor, dice la Biblia, 3 veces que se lo quite. Era un problema en su cuerpo y se cree que esta enfermedad para él fue un fastidio al principio. Él no entendía cómo venían las dos cosas de la mano. Y Pablo, después de recibir la respuesta de Dios, ya lo vio desde otra perspectiva. Ya para él no era un problema, sino que era un regalo. Mira, te voy a explicar algo. Si Dios te tiene cortito así, cortito, no lo veas como un problema, velo como un regalo. Ahora, si estás en esa circunstancia porque buscas a Dios, es Dios.
Pero si no estás en esa circunstancia porque buscas a Dios y no por tu necedad, pues es tu problema. Lo único que está haciendo Dios es darte vida para que recapacites y reflexiones y le busques. Pablo pudo verlo desde otra perspectiva porque entendió que lo que él tenía era un freno de Dios para que no se exaltara. Hebreos capítulo 12, versículo 1, búsquelo. Nos habla el escritor de Hebreos también respecto a esto. Hebreos 12, 1. Y este es un texto que nosotros cantamos mucho acá en la iglesia. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, tanta gente que nos mira, que nos conoce, que está al tanto de cómo vivimos, de cómo somos, de lo que hablamos, cuánta gente que es impactada o infectada por nosotros. ¿Cuánta gente dice? Despojémonos. Fíjate, no dice la Biblia, Dios, yo te despojaré. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, esta es una decisión del cristiano, del creyente, despojarse de las cosas que te pesan en la vida y las cosas que te hacen ir contra Dios. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mirando qué dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, o sea, por el resultado de su sacrificio, sufrió la cruz. Por eso cantamos estos cantos que dicen, Señor, cuando tú ibas en la cruz, ¿en qué estabas pensando? Nosotros decimos, si nosotros estuviéramos en la cruz, ¿en qué estaríamos pensando? Probablemente maldiciendo a la gente, que nos acusaron injustamente, que vamos a un lugar que no merecemos ir. Pero Jesús iba, dice que Él miró y iba con gozo en su corazón porque conocía el resultado de su sacrificio. Fíjense, ¿cómo murió Jesús? También esto es un poco opuesto a las películas, ¿no?, que nos muestran. Él recibió su muerte, dice la Biblia, con gozo. El gozo es algo interior, sabemos que es algo netamente espiritual, lleno de gozo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, o sea, dándole poco valor a lo que estaba viviendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al tener nuestros ojos puestos en Jesús, dice el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A algunos creyentes no les gusta esta palabra, azota. Qué fuerte, ¿no? Dice que los hijos de Dios son disciplinados y azotados. Ahora, quiero explicar esto. La primera palabra en el hebreo es paideuo, la palabra disciplina. Paideuo es la raíz de la palabra pedagogía. Entonces esta palabra disciplina significa entrenamiento, instruir mediante entrenamiento para la madurez y desarrollo del potencial. Lo que hace Dios con el creyente es instruirlo para que madure. Para que madure. Por ejemplo, ahora estamos en un tiempo previo a Navidad. Y muchos de nosotros como padres les decimos a nuestros hijos que nos den una lista con lo que les gusta, ¿no? Ya sabemos todos aquí que eso de decirle que es Santa Claus es una barbaridad, ¿no? Evidentemente, porque ellos piensan luego que les regala Santa Claus y no tú, así que menosprecian tu persona, ni siquiera valoran que tú haces ese esfuerzo. Entonces, muchos acá le piden una lista a sus hijos porque nosotros queremos regalarle algo, sobre todo a los que se portan bien, regalarles algo que de alguna manera compense su buen comportamiento, sus buenas calificaciones. Bueno, eso espero que pase con todos, ¿eh? Entonces, cuando tu hijo llega y te dice, papá, yo esta Navidad quiero un
un cohete para irme a la luna, evidentemente tú sabes que eso no es algo factible, ¿no? O cuando ves tú a un niño de 2 años que pide un teléfono o un tablet o cosas así, también hay que considerar la madurez de él, y un buen padre va a hacer una consideración realmente madura respecto a si es útil o no. No si puede comprarlo o no, porque eso es un acto de inmadurez. Y ese acto de inmadurez lo conoce el sistema, porque saben que si tú no tienes, ellos te pasan. Y tú haces todo, y te endeudas y ya tú eres propiedad de ellos. Pero un hombre y una mujer maduros consideran la madurez de su hijo para lo que le van a obsequiar. No tan solo su financiamiento o si tienen la capacidad de adquirirlo, sino también la madurez de sus hijos. Muchos le hacen mal a sus hijos con lo que les dan. En serio. Porque muchos de sus hijos consideran que es una obligación. ¿Y es una obligación, padres? No. En lo absoluto. O sea, ¿por qué es Navidad? ¿Es obligación dar un regalo? No, es por afecto, es por cariño, es algo que nos nace hacer por amor. Eso hablaba mi esposa, el amor es la preeminencia de todo. Es más, Dios no tiene amor, Dios es amor, Él es el amor. Por eso dice que todas las cosas van a acabar o terminar, pero el amor, dice, prevalecerá sobre todo. O sea, Dios es eterno. Por eso el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar. Yo decido todos los días amar a mis hijos, a mi esposa. Entonces esta palabra, disciplina, nos instruye que debemos de comprender que Dios va a tratar con nosotros a través de la madurez que tengamos. Cuando vea a Dios que somos más maduros, Dios va a tratar en otras áreas. Y cuando maduramos en estas otras áreas, Dios trabaja con nosotros en otras. Y así es la vida del creyente, como una carrera. Todos empiezan la carrera. ¿Se han visto esas maratones? Pero ¿cuántos llegan al final? Fíjate, las maratones con suerte llega 1, 2, 3. Una maratón de largo aliento llegan pocos a la meta. Pero los que llegan incluso 1 hora después del primero se sienten ganadores igual. ¿Sabes por qué? El esfuerzo que significa correr un maratón es un esfuerzo sobrehumano. Asimismo es la carrera del creyente. No es simple, no es fácil. Ya sabemos lo que dice la Biblia, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice, transitan por él. En cambio dice, angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación, dice, y pocos son los que la hallan. Así está la iglesia hoy. En la iglesia hay gente por 2 caminos. Algunos creyentes van por el ancho y espacioso, un evangelio así bien light, bien relajado, ¿no? No, el Señor es bien suave, es bacán, dicen. Tiene un evangelio así bien relajado, y hay otros que viven padecimientos, se esfuerzan y buscan de Dios. El resultado de tu caminar va a mostrar a la larga, por medio de los frutos, en qué camino estás. Así de simple. Así de simple. Hasta ahora la Biblia nos dice que el hijo, el que va por el camino estrecho, vive bajo la disciplina de Dios. Dios nos va a instruir hasta que maduremos, y cuando maduremos, Dios nos va a seguir instruyendo hasta que sigamos madurando. Así es la etapa del creyente. Pero además dice que Dios disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azota en el griego es la palabra mastix, que significa un látigo que se ocupaba para causar dolor a una persona que estaba amarrado de un palo. ¿Qué significa esto? El creyente no está exento del dolor. Vimos durante muchas semanas un hombre que sufrió injustamente a los ojos de los hombres, pero para Dios fue un trato de amor purificador para con Job. Job experimentó el dolor tan extremo de perder a sus hijos, perder sus bienes, de recibir el desprecio de quienes ayudó e incluso de su esposa. Pero asimismo Dios luego le exaltó porque maduró. Dice que él era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando termina el libro de Job, dice que Job era aún más recto, aún más justo, aún más temeroso de Dios y aún más apartado del mal. Por eso dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Dónde está la clave de esto? Soportar.
soportar. Una vez llegaron aquí unos hermanos que dijeron, pastor, usted tiene una bendición enorme de que lleguemos nosotros a su congregación. Dios le escuchó sus oraciones. Y llegaron acá. Y les dije, oye, ¿y por qué se fueron de su iglesia? No, es que nos pusieron en disciplina injustamente. Yo le dije, oye, entonces dame el número de tu pastor para preguntarle qué tan injusta fue la disciplina. No, dice. No, pues ¿cómo cree? ¿Me cree a mí o a él? Pues yo le dije, yo le creo a Dios. No vinieron más. No vinieron más. ¿Por qué les comento esto? Porque la Biblia dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Atención, padres, Atención. Dice, ¿cómo dices amar a tu hijo? Dice la Biblia, si no lo disciplinas. No, es que se puede traumar, pastor. Y el niño les grita así, ¡ah! ¡Párate! Y ahí la mamá, ¡ay! Y usted no sé. Yo vengo de una generación, y usted también, donde el chalazo divino, era pan de cada día, ¿sí o no? El cucharazo y el cordonazo y todo lo terminado en azo. ¿Y estamos traumados? ¿Usted está traumado? Yo no veo a ninguno de ustedes traumado en lo absoluto. En lo absoluto. Y hoy día justo vino mi primo que puede corroborar esas palabras que digo yo. La Biblia eso dice, ¿cómo dices amar a tu hijo si no lo disciplinas? Dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardos y no hijos. Wow, dice la Biblia, si no experimentas sufrimiento en la vida cristiana, si no experimentas adversidad, pruebas, necesidades, probablemente no eres cristiano. Wow. 9. Por otra parte, dice el escritor de Hebreos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Sí nos disciplinaban? Sí, ¿verdad? Pero miren lo que dice, y los venerábamos hasta el día de hoy. ¡Ay, mi santa madre! Ni la nombre, pastor. Santísima madre mía. Y los chalazos que te daba, ¿te acuerdas, verdad? El otro día hablaba eso con mi mamá, le dije, ¿te acuerdas que tú me pegabas con tal cosa? No, dijo. No es cierto. Le dije, yo sí me acuerdo, le dije, no lo olvido. Dice, ellos nos disciplinaban, fíjate, a su modo carnal, humano, y los venerábamos. Es más, muchos de ustedes los veneran aún. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y el 10 lo explica, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, a muchos de nosotros nos disciplinaron justamente y a veces también injustamente. Porque la disciplina del hombre es imperfecta. Mira, esto es importante que lo entiendas. Tú tienes solo 18 años para disciplinar a tus hijos. Por eso son pocos días. Tienes 18 años para guiarlo, ordenarlo, enseñarle a tus hijos. Pero en la capacidad del hombre o la capacidad humana es imperfecta. Imperfecta. Porque nosotros guiamos a nuestros hijos bajo nuestros valores humanos, carnales, imperfectos. Muchos de nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar a sus familiares, pero a aborrecer a quienes les odian. Eso es algo completamente natural, pero es contra el Evangelio. Dice, pero hablando de Dios, que no tan solo nos va a disciplinar por un tiempo determinado, sino toda nuestra vida, dice la Biblia, que es para salvación. Además es una disciplina perfecta. Dios no nos va a disciplinar ni más ni menos de lo que necesitamos. Dice, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para que seamos salvos, para que podamos vivir en un mundo inmoral, vivir rodeados de la presencia de Dios, en comunión con Dios.
podamos guiar a nuestros hijos en medio de un mundo inmoral que se está perdiendo cada día más, y que ellos puedan ver a través de nuestro ejemplo que es verdad lo que nosotros les queremos enseñar, aunque afuera escuchen mil cosas. Fíjate, hoy las escuelas, y en algún momento muy breve, van a ser obligadas a enseñar aspectos bastante inmorales y perversos. Obligados. ¿Y dónde nuestros hijos van a escuchar la verdad? ¿Dónde? En tu hogar. Si tú temes a Dios, solo tu hogar será el lugar donde ellos puedan ser realmente instruidos. Fíjate, eso del lenguaje inclusivo es un absurdo. Es un absurdo. Por eso hasta la Real Academia de la Lengua dijo, esto es absurdo, dice. No podemos cambiar el lenguaje por la cosmovisión de algunas personas, que esa cosmovisión se está expandiendo cada día más. Pero es realmente absurdo. Por eso la Biblia nos enseña que Dios traerá disciplina a sus hijos para que podamos vivir y participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Como le pasó a Pablo cuando estaba experimentando incipientemente la disciplina de Dios o el trato de Dios. Para él no era gozo. ¿Por qué? Dice que él oró 3 veces a Dios para que se lo quitara. No era gozo. Dice, sino de tristeza. Dice, pero después, mira, cuando maduras y lo entiendes, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto apacible de justicia. Fíjate, el resultado en la vida del creyente debe ser similar al del apóstol Pablo. Nos damos cuenta que lo que vivimos fue un regalo de Dios, que lo que padecemos es un regalo de Dios, porque al vivir en la disciplina del Señor, yo sé y tengo certeza de que soy hijo de Dios. ¿Eso no le da felicidad? A mí sí. Volvamos a Jonás entonces. Jonás 2:1. Vimos solo una palabra, entonces. Dice Jonás 2:1. Entonces, fíjate, Jonás rumbo a la desobediencia ve a Dios actuar de manera impresionante. Un gran pez, dice, en medio del agua, se lo traga. Dice, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. O sea, lo primero que vemos después de todo lo que ocurrió, 3 días y 3 noches, vemos a Jonás reconociendo que todo esto venía de Dios. ¿Cuánto se tardó? 3 días y 3 noches dentro del pez. Reconoce ahora que el rebelde es él, que iba contra la ordenanza de Dios, reconoce su desobediencia. Mira, hermano, el hecho de que hoy estés aquí, ¿verdad? Es porque Dios quiere tratar contigo y trabajar en tu corazón, sin duda. Por eso dice, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Fíjate, Jonás, en el momento en que creía que moriría, estando dentro del pez, clama a Dios. Dice el 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ya sabemos lo que era el Seol para los israelitas, el lugar donde iban los muertos, ¿verdad? Separado, un lugar donde iban los salvos o los que hicieron una vida recta ante Dios, al seno de Abraham, y el otro lugar al de condenación. Lo que está explicando acá Jonás dice que desde el seno del Seol clamé. Dice, cuando me estaba muriendo, cuando sentía que se me acababa la vida, cuando sentí que estaba tan lejos de ti, me estaba alejando de ti, no tan solo dice en mi espíritu que ya estaba lejos de ti, mi corazón lejos de ti, sino mi ser completo estaba desfalleciendo y moría. Ahí clamé a ti. Cuando estaba al límite de la muerte, clamé a ti, Señor. Después de 3 días, de 3 noches, clamé a ti. Antes de morirme, dice, quiero orar. Antes de morirme, quiero que me escuche, Señor. A última hora, él quería morir sin ser considerado un desobediente. 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Acá está hablando Jonás que cuando él cayó al agua, estuvo rodeado del mar por todos lados.
Una y otra ola lo llevaban de un lado a otro, se hundía y la corriente lo arrastraba y sin duda pensó que moriría. Y en ese momento aparece este pez y se lo traga. Y él clama y reconoce que cuando estaba en medio de las olas y las corrientes lo hundían, él sabía que Dios lo tenía ahí. Qué impresionante es cuando alguien tiene la capacidad de exponer sus pecados. Fíjate, él dice, yo sé que soy desobediente, yo soy el porfiado, yo estoy aquí por mi culpa, pero tú estás en control. ¿Cuán grande es tu misericordia, Dios? En vez de dejarme morir, dejar que me ahogara, yo sentía que me moría, pero ahí estabas tú. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que guarda sus pecados no prosperará. La palabra en hebreo prosperará acá es la palabra salach, que significa estar en buenas condiciones, terminar bien. Fíjate, dice, el que encubre sus pecados no termina bien, no vive bien, no tiene paz, no puede tener paz, es imposible. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros vemos una declaración del salmista y de David en el Salmo 32, búsquelo, veremos cómo se cumple este proverbio, que el que no confiesa sus pecados, el que los encubre, el que considera que no son tan importantes incipientemente en un inicio, después no podrá vivir en paz. Dice Salmos 32:1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, esta palabra en el original es pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí habla de dos aspectos. El que confiesa su pecado sufre dos cosas. Primero, el perdón. Y segundo, es quitada su culpa. Eso está hablando el salmista. Bienaventurado a quien se le perdonó y se le quitó la culpa por su pecado. Dice el 2, bienaventurado el hombre y también mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, ponga atención, dice, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, mientras no lo hablé con nadie, mientras lo mantuve escondido, dice, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Acá está diciendo David que día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó, dice él. Considere que David era el rey de Israel, lo tenía todo. Lo tenía todo. Aparentemente. Tenía un castillo, tenía sirvientes, alimento, todos hacían lo que él quería, él era el rey. Es más, Dios lo puso por rey, pero él no vivía en paz. No vivía en paz. Yo anoche eso consideraba. Cuando yo estaba viendo la final de la Teletón, yo conozco a varios de los que estaban ahí. Y nunca me voy a olvidar uno de los muchachos que ayer cantaba ahí. Yo lo conocí en México, a este muchacho. Y una vez yo estaba con él y ese muchacho estaba comiendo hielo. Y él decía, ¿por qué comes hielo? Estaba solito así en un rincón. Yo me acerco y, ¿por qué comes hielo? Dice, no, es que yo antes de cantar, dice, como hielo. Pues dije, qué rara, ¿no? Tu técnica. Dice, sí, dice, yo como hielo. Me dice, qué triste la vida, me dice. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque mira, tú estás arriba, dice, rodeado de miles de personas, dice, pero cuando terminas, estás solo. Estás solo, dice. Y es tan triste la soledad. Sí, es cierto. Todos estos tipos que se sienten tan conocidos, famosos, que todos gritan por ellos, cuando llegan a su hotel, ¿sabes cómo están? Solos, vacíos, secos. Llegaron al lugar que soñaron llegar y cuando llegan a ese lugar se dan cuenta que nada tiene sentido. A mí en México me tocó andar con un artista muy famoso allá.
Y yo no he visto tipo más triste que él. Triste. Porque su soledad, nada la podía llenar. Nada. Y su vida era tan opuesta a Dios que él sabía que para poder seguir a Dios tenía que dejar todo lo que él hacía. Entonces tampoco era una opción. Por eso David dice, bienaventurado el que confiesa sus pecados y deja de vivir sin paz. Bienaventurado el que cree tenerlo todo, pero cuando confiesa su pecado se da cuenta que no tenía nada y ahora sí tiene lo que necesita, que es la paz de Dios. Imagínate David, Dios lo puso por rey. Dios le mostró su grandeza, no dejó que muriera en su pecado, trató con él de día y de noche, y David callaba. David se mantenía en silencio a pesar de todo lo que vivía interiormente. Mostraba su sonrisa nada más. Todos creían que era completamente feliz, pero él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fíjate, su interior se secaba cada día más. David dice que su vida era como un paraíso para todos, pero él vivía en un desierto, porque él sabía que vivía contra Dios por sus pecados, pero él no los confesaba, los había guardado. ¿Hasta qué? Dice el versículo 5. Hasta que mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad, o sea, no hubo nada que no te dijera que hice mal. No me guardé nada, Señor. Nada, absolutamente nada de lo que yo sé que soy, no lo expuse a tus pies. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. El pecado confesado con un corazón humilde y dependiente de Dios. Quien decide apartarse, Dios le perdona. Como decía en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, no podrá vivir en paz. Dice más, el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso en Jonás capítulo 2, versículo 3 dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, dice el versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos. Esa frase significa, ya esto no tiene vuelta atrás. Dios me sacó de su presencia. Dios me desechó, ya no tengo otra oportunidad. Pero da otra declaración, Jonás dice, más aún veré tu santo templo. ¿De qué se acordó Jonás en ese momento? De cómo acercarse a Dios. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Fíjate, cuando estamos en nuestro pecado y pensamos que Dios nos desechó, dice que Él se acordó de cómo acercarse a Dios. Los que estudiamos el tabernáculo entienden un poco esto, que había un modo de poder acercarse a Dios para que Dios perdonara sus transgresiones. Él se acordó que cuando Él iba a adorar al templo, Él sabía que podría acercarse a Dios por medio de la adoración y rogar misericordia. Él dijo, yo puedo acercarme a Dios. Incluso ahora en mi muerte yo me puedo acercar a Dios. Dice el 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Fíjate, dentro del pez, cuando éste tragaba miles y miles de litros de agua, se ahogaba Jonás. Pensó que iba a morir, no le alcanzaba el aire, no podía moverse. Estaba atrapado. El agua lo ahogaba. Y eso no es todo. Al dejarlo sin aliento, sentirse aplastado, sentía que moría en un lugar oscuro, sin luz. No había nada que brillara porque estaba en las profundidades del mar. La oscuridad del interior de ese pez, el agua lo agobiaba y lo ahogaba, pero además dice que las algas se enredaban en su cuello. Estaba desesperado porque no podía respirar. Pensó que iba a morir. 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Poéticamente le está diciendo que la oscuridad y las sensaciones que él tenía dentro de ese pez eran de profundidad. Él sentía que el pez se alejaba y se sumergía aún más. Se alejaba de la costa y pensó que ya no había escapatoria.
Él veía que se hundía más y hundía más el pez con él dentro. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice, pero cuando pensé que moría, cuando ya me entregué, cuando pensé que ya todo terminaba para mí, me libraste de la muerte. Dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No nos olvidemos que la presencia de Dios estaba en el templo. Aquí Jonás nos dice que cuando oró, cuando pensaba que moría, cuando estaba ahogado por el agua, aplastado, ahorcado con las algas, desesperado por las sensaciones, la oscuridad, cuando sentía que el pez se alejaba más y más, cuando los ácidos del estómago del pez hacía que sus ojos ardieran, que su cuerpo a lo mejor se quemaba, decidió orar, clamar a Dios de manera sincera y profunda. Qué terrible que esperó al último momento de su vida para hacerlo. Y en ese momento él dice que la misericordia de Dios se hizo latente de manera increíble. Vemos una verdad impresionante. Jonás abandonó a Dios, pero Dios no abandonó a Jonás. Y te puedo hacer una pregunta, y es lo que nos ha pasado a todos. Nosotros hemos dejado a Dios, pero si hacemos un análisis en nuestra vida, todo lo que hemos vivido, hasta que estamos hoy aquí, Dios nunca nos dejó a nosotros. Nosotros le rechazábamos, no queríamos nada con Dios, le aborrecíamos, pero Él nos ha guardado. Dios dando una y otra oportunidad a quienes se humillan por su pecado, a quienes se arrepienten y deciden dejar su pecado, Dios les da una y otra oportunidad. Por eso Dios tiene compasión, incluso de los rebeldes. Cuando un rebelde se vuelve a Dios, Dios nos perdona, nos purifica, nos limpia, nos restaura. Dios nos permite recomenzar. ¿Te equivocaste? ¿Fracasaste? ¿Cometiste un error? Dios te permite recomenzar, sin duda, por medio del arrepentimiento genuino. El 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Este texto dice, los que quieren vivir en pecado viven en vanidad. Nunca podrán llenar su ser. Siempre vivirán vacíos, su esfuerzo es inútil. Es completamente inútil. ¿Se acuerdan que estudiamos Eclesiastés, todo el libro? Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 8, Salomón daba el resumen de este libro y el resumen de sus pensamientos respecto a su experiencia. Y en el versículo 8 del 12 de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es inútil, dice. Todo lo que hice fue inútil. Nada tuvo provecho, nada me llenó, nada me sació. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Eso no lo escribí yo. Ahora, hijo mío, dice, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, todo lo que quieras hacer con tus fuerzas es un trabajo inútil. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, la gente que vive en oposición a la palabra de Dios nunca podrá llenar su vida. Asimismo, quienes dicen ser cristianos y viven en oposición a la palabra de Dios. O sea, si no hay arrepentimiento, nunca podrán saciar su ser. Todo lo que hagan será inútil. Por eso Salomón en Eclesiastés lo expresa de esa manera. Todo lo que hizo, todas las edificaciones que logró, todos los bienes que tuvo, toda la sabiduría y conocimiento que obtuvo, todas sus esposas, 300, sus 700 concubinas, los logros, honra de los hombres, simplemente dice, todo fue vacío, absurdo, inútil. Todo fue vanidad.
Todo lo que logré fue vano. Por esto declara y dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es como si Salomón estuviera diciendo, ¿realmente tú quieres saber en qué consiste la vida de este mundo? ¿Yo que lo logré todo? ¿Yo que todo lo hice? ¿Quieres saber mi consejo? Dice Salomón. ¿De verdad estás tratando de entender lo que significa ser un ser humano? Esta es mi respuesta, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esta es la suma total de lo que significa funcionar de acuerdo al diseño original de Dios, vivir para Dios. Nosotros vivimos en medio de una sociedad donde la gente hace muy bien las cosas. Vivimos en una sociedad donde mucha gente hace las cosas bien y hay otros que las hacen sumamente bien. Pero si no teme a Dios y consecuentemente no guarda sus mandamientos, es como un reloj Rolex de $100,000 que no da la hora. ¿De qué sirve? La vida del hombre no tiene sentido absoluto si en su caminar no teme a Dios. Si los hombres no vivimos la palabra de Dios. Pero cuando se cumplen estos dos aspectos, el hombre es respaldado por Dios y su presencia nos guía, y así todo lo que hacemos tiene sentido. Todo tiene sentido y tiene el valor correcto. Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Quienes caminan, significa esto, en su propio entendimiento. Quienes rinden cultos a falsos dioses, como el dinero, el trabajo, la avaricia, la idolatría a sus padres, idolatría a sus hijos. Quienes viven para sí mismos y siguen sus propios caminos, le han dado la espalda a Dios. Qué impresionante es cuando tú desechas la autoridad. Nosotros vivimos hoy en una sociedad donde se menosprecia la autoridad. Esta autoridad se menosprecia en los hogares, por ende en el gobierno, por ende en las escuelas. ¿Vieron el otro día un muchacho que golpeó a un profesor? El profesor solo había dicho que dejara de hacer ruido y otros lo incentivaron a golpearlo. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestra sociedad? Ninguna. Es más, si lo expulsan de la escuela, dicen que la escuela está actuando mal. Qué absurdo, ¿no? Si uno que vivimos en un mundo de contrastes, de los que hacen lo malo son los héroes de la sociedad. Hasta les ponen nombres de artistas. El otro día una señora que hacía, ¿cómo se llama esto? Estafas. Le pusieron el nombre de una actriz de cine. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! La sociedad en la que vivimos es tan opuesta a la palabra de Dios, está tan contrariada en sus valores, que nosotros, hermanos, debemos devolvernos al Señor. Por eso dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Nosotros necesitamos ser guiados y caminar en las misericordias de Dios. Por eso, hermanos, si tú vives en tus conceptos cristianos o evangélicos, tú le estás dando la espalda a Dios, porque tú no tienes que vivir en lo que tú crees, tú tienes que vivir en lo que dice la palabra. 9. Mas yo. Dice, o sea, los demás viven así, yo no. Jonás, ¿no? Adentro del pez, todo apretado ahí, ahogado, lleno de algas. Dice, los demás viven así, yo no. Mas yo, con voz de alabanza, esto quiere decir con cánticos, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, dice, es de Jehová. Esto significa lo siguiente, dice, Señor, estoy en medio de un pez, atrapado. Mis ojos no ven absolutamente nada. Me arden. Mi cuerpo desfallece, me ahogo, siento que me muero, estoy aprisionado. Las algas me ahorcan, creo que me alejo de la orilla cada vez más. Pero con todo esto yo te alabo. Wow. Yo te adoro, Señor. Reconozco que todo esto es una muestra de tu misericordia a mi rebeldía. Es una muestra de tu gracia ante mi terquedad. Es tan grande tu amor que me has dado vida hasta ahora para poder volverme a ti, Señor. Y en vez de morir en el mar,
Has permitido que este gran pez me trague y me has dado vida aún más para darme la oportunidad de arrepentirme. Mira, si hoy estás aquí, haz tuya esta oración de Jonás. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy? Porque Dios ha extendido nuestra vida para que entendamos que debemos de arrepentirnos. ¿Me quieres en Nínive, Señor? Qué pregunta, ¿no? ¿Me quieres en Nínive? Para allá voy. Si tú me das la oportunidad de dejar de ser rebelde, para allá voy. Tú, Señor, en vez de dejarme morir, me has dado vida eterna. Hiciste todo para que yo viviera. Ahora solo me queda obedecerte y amarte cada día de mi vida. Fíjate la reflexión póstuma. Él pensó que eran sus últimas palabras. Señor, si de alguna manera tú me sacas de aquí, yo voy a Nínive. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Qué símil a Jesús, ¿verdad? Qué símil a Jesús. Termina dando una declaración que dice: la salvación es de Jehová. ¿Sabes lo que está diciendo? Él no está hablando de salvación para con él. Él está hablando de la salvación que Dios quería traer a Nínive. Lo que está diciendo es: nada ni nadie puede impedir que Dios salve. Ni siquiera yo. Si Dios quiere salvar a Nínive, yo no soy nada. Yo no soy nadie. La salvación es del Señor. Dios da salvación. Él quiere salvar y nadie puede impedir que Él salve. Fíjate. Nada ni nadie puede impedir que Dios salve. Versículo 10. Estaba tan atorado en el ducto digestivo del pez, y mandó Jehová al pez. 10. ¿Dónde lo mandó Jehová? A la costa, a una orilla, y vomitó a Jonás en tierra. Esto no fue nada agradable, ¿eh? Para los que, lo vomitó así, ¡plum!, como que quedó, saltó parado, ¿no? Así. O sea, lo que probablemente le impedía al pez comer y seguir viviendo, lo expulsó. Fíjate, no tan solo estaba agobiado Jonás dentro, sino también así pensamos que nosotros con nuestras conductas no afectamos a nadie, ¿verdad? No, si yo no hice nada, yo no afecto a nadie. ¿Por qué? Hermano, afectas a todos. Tú eres el Jonás que está metido en el tracto digestivo de esta iglesia. Tú estás ahí, te sientes ahogado, imagínate nosotros, que no podemos comer. Qué impresionante es darnos cuenta de esto. Dice que Dios mantuvo al pez con Jonás ahí atorado 3 días y 3 noches hasta que él se arrepintió. Y dice que cuando, fíjense, para entender el texto, y cuando fue el tiempo de Dios, Dios mandó al pez a la orilla. ¿Y qué hizo el pez en la orilla? La pregunta, ¿por qué vomitó el pez? ¿Porque Dios le dijo? No, Dios le dijo que fuera a la orilla para que hiciera lo que tenía que hacer. El pez también sufría probablemente con un hombre atorado ahí, pero Dios no le permitió hasta que se arrepintiera. Cuando se arrepintió, ok, ahora a la orilla. Y ahora a la orilla es lo que tienes que hacer. ¡Pum! Saca todo. Y ahí salió Jonás con sus algas, sus peces, sus kriles, con todo, sucio completo, pero limpio en su ser. Limpio. Ahora solo ¿qué tenía que hacer él? Bañarse, pero ya estaba limpio y puro. Dios había terminado el proceso que tenía para Jonás. Fíjate, la gran tormenta y el gran pez sirvieron para que Jonás se encaminara al gran propósito y al gran plan que Dios tenía para él: ir a predicar a un pueblo impío. Ahora yo te quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Qué tribulación ha traído Dios a tu vida que te demuestra que Dios quiere que vuelvas a sus caminos y le busques con todo tu corazón?
¿Hay algo que estás viviendo así? Ahora, ¿en qué condición estás ahora, en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Antes de ser tragado por el pez? ¿En una desobediencia real? ¿Arriba del barco que se mueve para todos lados? ¿O te sientes en el proceso anterior donde Jonás decidió desobedecer a Dios y vivir contra Dios? O a lo mejor alguno se siente dentro del pez, aprisionado, como cantábamos delante, con un montón de aspectos en su vida que le impiden moverse. O a lo mejor ya te sientes a la orilla de la playa, perdonado, a lo mejor vomitado, a lo mejor hueles feo por fuera, pero por dentro has sido purificado por el perdón de Dios. Mis hermanos, es muy probable que hoy estés sentado aquí y ni siquiera conoces a Jesús, porque el hecho de que estés en una iglesia no te hace conocedor del Evangelio. A lo mejor nunca has reconocido a Dios como tu Señor. Esa palabra significa amo, dueño. Solo crees que Él te va a salvar y ya. Pero muchos no tienen actos genuinos de arrepentimiento. Es probable que estés sentado aquí y no tengas una relación personal y correcta con Dios. Es por eso que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para acercarnos a Él. Y si tú no crees y no vives de acuerdo a saber que el único camino a Dios es Jesús, que la única revelación del Padre es Jesús, que la esperanza y confianza del hombre debe estar puesta en Jesús, que tu fe no está puesta en Él, mira, hoy puedes hacerlo. La salvación es del Señor. Wow. Nadie puede decir que tú no puedes acercarte a Dios, ni tu mismo pensamiento. La salvación es del Señor. Es por eso que muchos de nosotros debemos de dar gracias por las tribulaciones, gracias por los problemas. Como decía Pablo, Señor, yo sé que lo que me pasa es un regalo, es un don tuyo, porque si te busco y tengo adversidad, sé, Señor, que es un trato tuyo. Pero hay muchos también, hermanos, que hoy están viviendo las consecuencias de su pecado. Yo que te puedo invitar, hermano, simplemente a reconocer eso, comprender de dónde viene tu dificultad, tu frialdad, tus padecimientos, y rendirnos a Dios. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Si no reconocemos que necesitamos de Dios, estamos perdidos. Yo otro día veía un reportaje de unos ateos y yo decía, ¿qué fe tienen los ateos? Es una fe extraordinaria, porque para creer que todo se hizo solo, por la casualidad, hay que tener mucha fe. Si estamos rodeados de gente que pone su fe en otras cosas, ¿cómo nosotros que hemos sido convocados por Dios para poner nuestra esperanza en Él? Simplemente porque Él nos quiere salvar, nos quiere llevar por el camino indicado para que hagamos su voluntad y que hasta el día que muramos, hasta nuestro último respirar, podamos servirle. Yo creo que es su misericordia y su gracia derramadas sobre nosotros. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Yo te invito, mi hermano, a que en tu lugar levantes tus manos al cielo en un acto de humildad, de decir que solo mi ayuda viene del Señor. Tu palabra dice que la salvación es tuya, Señor, y aquí estamos. Transforma nuestros corazones, límpianos, lávanos, purifícanos, Señor. Transforma nuestro ser, cámbianos, Señor. Y aquí estamos, hombres y mujeres, que podemos ver que el resultado de todo lo que nos ha ocurrido ha sido tu misericordia. Porque en vez de, Señor, dejarnos solos, que muramos, dejarnos abandonados, Señor, a que nos perdamos, Señor, tú nos has llamado, nos has atraído hacia ti. Qué gran amor, Señor, que a veces no reconocemos. Nunca ha sido circunstancial, Señor, nuestra vida, sino que siempre tú has estado, Señor, ahí. Te damos tantas gracias. Tantas gracias. Y yo te invito, mi hermano, a que tú puedas orar en tu lugar y dile al Señor con tus palabras. Si tienes algo que confesar al Señor, ahí adelante, en tu lugar puedes hacerlo. Si tienes que arrepentirte de algo, ahí arrepéntete en tu lugar. Si tienes que
arreglar algo, y si tienes que dar gracias también, ahí en tu lugar puedes hacerlo con libertad. El Señor está aquí con nosotros, hermano, en tu corazón, escuchando y conociendo la intención de tu corazón.